queridos amigos de América Latina y también de Miami, porque tenemos oyentes de Miami. Bueno, sean todos bienvenidos. Continuamos con nuestro programa semanal de cada martes en honor a nuestra querida hermana Nancy Tosi. Ella partió ya hace un par de años atrás y pues espero que esté rezando por nosotros para que podamos llegar a más gente con nuestros programas en defensa de la fe, la vida y la familia. El día de hoy contamos con la presencia de un amigo del Perú, que la presentación formal la va a hacer nuestra querida hermana Rosaida López de Ojeda desde Maturín, Venezuela. Para los que están entrando, les pedimos por favor se identifiquen con su nombre, dirección, ciudad, país, para tener una idea del alcance de esta conferencia o conversatorio del día de hoy. Y también recordarles de que si les interesa tratar otros temas durante estos programas semanales, que puedan colocarlo, pues, porque nuestra querida hermana Roxaida estará poniendo una pequeña encuesta al final para que puedan ustedes informar o lo que ustedes quisieran. Los que están entrando por primera vez, es decirles que Vida Humana Internacional es una organización de alcance mundial, tiene presencia en los 5 continentes y es católica. Defendemos la fe, la vida y la familia desde la versión católica. Pues sin nada más por el momento, paso la batuta, como decimos comúnmente, a nuestra querida hermana Roxaida López de Ojeda desde Maturín, Venezuela, para que haga la presentación formal. Y nuevamente agradezco a nuestro amigo el ingeniero Rafael Aita por aceptar darnos una plática, una conversación, un tema que puede ser de mucho interés para muchos de nosotros que somos oriundos de América Latina. Adelante, Roxaida, por favor, con la presentación formal. Muy buenas noches, estimado ingeniero Mario Rojas, y bienvenido nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Rafael Aita, desde Lima, Perú. Para nosotros es un gusto tenerlo acá en nuestro programa, este ciclo de conferencias Nancy Tosi, que llevamos a cabo todos los martes en temas de fe, vida y familia. Ya por allí está conectada y a quien le enviamos un saludo especial a nuestra querida Cristina Boero desde el Ecuador. Bienvenida, Cristina, gracias por su fiel sintonía. Y bueno, recordando que tuve el honor y el gusto de compartir con el ingeniero Rafael en la Feria del Libro en Cajamarca, allá en Perú, a mediados de agosto. Fue un gusto haber compartido con usted allí también el stand que había organizado la organización Vida Humana Internacional, junto a las personas allá en Cajamarca, gente tan cálida que nos recibieron allí durante todos esos días para ofrecer el material educativo de la organización, igualmente que parte de la bibliografía que usted tiene también, ingeniero. Qué bueno. Y hoy parte de eso, pues, es este tema que usted va a tratar, que tiene que ver con la influencia de la Iglesia Católica en la población indígena americana. Y me permito presentarle para que las personas que ya se están conectando puedan conocerlo también un poco y quién es el que va a disertar este tema tan valioso el día de hoy. El ingeniero Rafael Aita es candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura, magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum Católica y MBA en Maastricht School of Management, Holanda, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, expositor internacional en congresos celebrados en Tokio, Japón, Inglaterra, Colombia, España, con publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. También, además, es autor de los libros Los Incas Hispanos, El secreto del último Inca y Pachacute, el estratega del imperio. También él nos podrá comentar, pues, por qué es mejor conocido como Capitán Perú. También nos puede comentar cuando esté allí en su presentación. Bien, sin más, y hacemos en este momento entrega, pues, de los micrófonos para que pueda hacer disertación sobre este tema tan valioso, y agradecemos de antemano nuevamente que haya hecho un espacio en su agenda para compartirnos este tema a toda la audiencia. Bienvenido, estimado. Gracias, muchas gracias, encantado de estar acá. Y bueno, ya aproximadamente desde el año 2017, o sea, ya unos 7 años, en redes sociales bajo el nombre de Capitán Perú.
que surgió precisamente por el escudo, ¿no? Este que ven acá, que es como un escudo del Capitán América, pero con los colores, y el escudo del Perú, en donde lo utilicé principalmente para difundir la historia, para llegar a colegios, para difundir la historia con los niños, y pues el nombre quedó, ¿no? Entonces ese ha sido el símbolo también de la página, ¿no? Como lo pueden ver aquí en las diapositivas, ahí también pueden observar mis redes sociales. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Sobre el tema de la evangelización y cómo la evangelización influye dentro de la población natural, cómo es que se convierte una gran cantidad de personas. Estamos hablando de millones de personas en el continente que en periodo de un poco tiempo aceptan el evangelio, aceptan el cristianismo. Y para entender este fenómeno, pues, vamos a comenzar por entender a los naturales americanos, y específicamente voy a centrar mi ponencia en los naturales del Perú. ¿Por qué? Porque el Perú fue uno de los dos grandes virreinatos del siglo XVI, ¿no? Los dos grandes virreinatos eran el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Y además que conformaba el imperio más grande del continente, que era el imperio de los incas, que abarcaba hasta 6 países del día de hoy, ¿no? El sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Pues, si bien el imperio incaico es el más conocido a nivel internacional y con el que más identificamos el Perú, en realidad el Perú viene de una larga tradición de culturas milenarias. Estamos hablando que se reconoce que la primera civilización del continente americano nace en el Perú. Esta es la civilización Caral. Estamos hablando de unos 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando ya de una tradición de unos 4.500 o 5.000 años. Y pues posteriormente a esta civilización Caral surgieron otras civilizaciones, incluso imperios, ¿no? Los Mochica, los Nazca, que son los famosos de las líneas de Nazca, Chavín, Huari, Tiahuanaco, que se compartió con Bolivia, con lo que es hoy Bolivia, hasta llegar a los incas, ¿no? Los incas que, como había mencionado, era la cultura de mayor expansión, pero no la única, sino la última que encontraron los españoles cuando llegaron al Perú. Y encuentran pues un grado de civilización, encuentran un imperio, ¿no? Si hasta el día de hoy nosotros visitamos estas construcciones que vemos en las fotos, ¿no? Piedras de hasta 40 toneladas o más de peso, ¿no? Con un fino tallado como el que podemos ver en la imagen, pues rápidamente se dieron cuenta que estaban ante un imperio. Un imperio fundado principalmente por el líder, el inca que vemos aquí en la foto, Pachacútec Inca Yupanqui. El inca Pachacútec fue el 9º inca. Es el que transforma al incanato en un imperio y construye las grandes maravillas que conocemos, o empieza a construir, porque algunas las terminó su hijo, Tupac Yupanqui. Machu Picchu, la más famosa de ellas, ¿no? Construida también en tiempos de Pachacútec. Pero hubieron otras muchas más, como el Templo del Sol, el Coricancha, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Kenco. Construcciones, pues, monumentales, que incluso los primeros cronistas pensaban que habían sido construidas por gigantes, por las grandes dimensiones que tenían. Y fueron precisamente los primeros cronistas en reconocer la civilización incaica y el grado de desarrollo incaico.
¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a José de Acosta, que era un científico español, y que menciona, ¿no? Hicieron estos incas ventaja a todas las otras naciones de la América en policía y gobierno, y mucho más en armas y valentía, que era lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Era el imperio más grande del continente americano en extensión geográfica, tomando en cuenta que era una extensión muy accidentada, porque cruzaba toda la cordillera de los Andes, que incluye, pues, además desiertos, nevados, selva agreste, climas extremos, climas muy secos, climas muy húmedos, altura hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar y luego también al nivel de la costa, ¿no? Entonces, esto realmente fue una impresión para los españoles que supieron reconocerlo y por eso la llamaron la Roma de América. Por eso dice el mismo José Acosta, habían otras muchas dignas de admiración, por las cuales se deja bien comprender que tienen natural capacidad para ser enseñados. Y aún en gran parte hacen ventaja muchas de nuestras repúblicas, ¿no? O sea, José de Acosta menciona que en algunos aspectos los incas eran más avanzados que repúblicas europeas. Lo mismo dice Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú. Verdaderamente pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas. Y esto hago bastante énfasis porque es importante para el tema que hemos tocado, que es el de la evangelización. Porque recordemos que la evangelización encuentra terreno fértil en la civilización. Y es porque la civilización ya tiene un grado de desarrollo, un grado de pensamiento sofisticado que les permite abrazar mejor el evangelio. Y aquí la gran pregunta es, ¿en qué creían los incas? No, porque se habla mucho, pues, que los incas adoraban a la madre tierra, a la Pachamama, y esto no es así. Vamos a ver que la Pachamama, pues, no era el centro del culto incaico. En realidad, los incas tuvieron varias creencias. No podemos hablar que tuvieron las mismas creencias en toda su existencia, o si quieren toda la existencia de las culturas andinas. Recordemos que estamos hablando de miles de años de culturas. Y por lo tanto, estas fueron cambiando. Pasaron de ser politeístas a ser animistas, algunas adoraban pues a los animales, otras a las fuerzas de la naturaleza, otras al sol. Pero el gran cambio que ocurrió con los incas sucedió precisamente con el inca que había mencionado anteriormente, con Pachacútec Inca Yupanqui. Y es que Pachacútec, en el momento en que estaba perdiendo una guerra, tiene una visión. Frente al manantial de Susurpuquio, se le aparece el sol y le dice estas palabras que he copiado acá. Vení acá, hijo, no tengáis temor, que yo soy el sol vuestro padre, ¿no? Tomado de la crónica de Cristóbal de Molina. Y sé que habéis de sujetar muchas naciones. Tened muy gran cuenta conmigo, que me has de reverenciar, y acordaros de mí en vuestros sacrificios. Y gracias a eso Pachacútec gana su batalla, y es por eso que en agradecimiento Pachacútec manda hacer una imagen que se llama el punchao. El punchao en quechua se traduce como el resplandor del día. Y esta era una imagen de oro macizo del tamaño de un niño de 10 años, más o menos, calculamos la altura, vestido de inca. ¿Cómo se le había presentado el sol? Porque el cronista menciona que el sol se le presenta a Pachacútec vestido de inca, ¿no? Pero está coronado con la borla del inca. Y esta estatua no era monolítica, era desmontable, se abría por la mitad, dentro era hueca
y en su interior se colocaban las cenizas de los corazones de los incas. O sea, cuando Inca moría y era momificado, se extraía el corazón, se cremaba y las cenizas se colocaban en el interior del punchao, del sol. Pero ya para este entonces los incas entendían que no era el sol que vemos en su tránsito por el cielo. El mismo Pachacútec hace un cónclave y les pregunta a los sacerdotes del sol que si el sol es el amo, ¿por qué obedece? Y por qué siempre sigue el mismo recorrido. Y la respuesta que le plantea, cuando no dicen si es verdad lo que dices, Pachacútec les dice, es porque existe un sol por encima del sol. Y lo llaman el sol de soles, el Inti Inti, ¿no? En quechua, el sol es el Inti. El Inti Inti es el sol de soles, el sol por encima del sol, el ordenador, el hacedor. Y es por eso que el cronista Santa Cruz Pachacuti, un cronista mestizo, por lo tanto de herencia andina, en su crónica hace un dibujo que lo he colocado acá porque resume todo el pensamiento andino, o por lo menos todo el pensamiento de los incas, todas las creencias. Y lo que vemos es que esto es como una casa en donde en el medio están el hombre y la mujer, rodeados de fenómenos naturales. Y pone, ¿no? A su izquierda la Pachamama y a su derecha la Mama Cocha. Entonces fíjense que la Pachamama no era una deidad que estaba por encima, era parte de los fenómenos naturales, la tierra, el agua, el trueno, el arco iris, ¿no? el rayo, Illapa, la nieve, las nubes, el árbol y la Pachamama. O sea, ella era una fuerza natural. Incluso el mismo sol y luna están por encima de la Pachamama, ¿no? El Inti y Quilla. Pero fíjese que el sol no ocupa el lugar central. El sol y la luna más bien están flanqueando un óvalo central, principal, que el nombre que le pone acá el cronista es Viracocha Pacha Yachachic, Unanchan, Inti Pinti, ¿no? O sea, el sol por encima del sol, el sol de soles, Tirsimuyu, Kamak. ¿Qué significa todos estos nombres, no? Acá leemos, por ejemplo, Inti Pinti, Tirsimuyu, Kamak. Inti Pinti ya lo he explicado. Tirsimuyu significa, Tirsi es el fundamento, es la base. Incluso se utiliza como palabra para nombrar los cimientos de una construcción, el cimiento, la base, el fundamento. Y muyo es círculo. Entonces el círculo fundamental, sol por encima del sol, Pacha Yachachic. ¿Qué significa Pacha Yachachic? Pacha es el mundo, ¿no? El cosmos. Y Yachay es enseñar. El Yachayhuasi es la escuela, el Yachachic es el profesor. Entonces el que enseña, el que muestra el cosmos. Pero los cronistas lo traducen como el que ordena el cosmos, el que le coloca un orden, el que coloca cada cosa en su lugar. Entonces, si comenzamos a amarrar todos estos títulos, vamos a encontrar muchas similitudes con el cristianismo y con la Biblia, ¿no? Y claro, si estas personas, si estos incas que creían en un Dios, en un gran ordenador del cosmos eterno, un círculo sin inicio y sin final, que es un resplandor del día, el sol por encima del sol, cuando escuchen lo que dice la Biblia de Dios, no les va a ser ajeno, ¿no? Van a encontrar muchas coincidencias. Y es por eso que estos incas fueron los primeros católicos.
Los primeros en convertirse fue la élite incaica. Es más, la primera parroquia de Cusco, que es la que vemos acá en la foto, en el lado inferior de la foto, es la parroquia de San Cristóbal, que no fue fundada por un sacerdote ni por un español. Fue fundada por un inca, por Pauyo Inca, hijo de Huayna Cápac, que el último gran emperador del incanato. E incluso en esa iglesia encontramos este cuadro, donde encontramos, pues, se dice que el que está de rodillas es Pauyo Inca y su esposa. O sea, dos incas de rodillas ante Jesucristo, y esta no es la única imagen, ¿no? Sucesivamente encontramos durante la historia virreinal a los incas, y sabemos que son incas porque recuerden, llevan la borla del inca, ¿no? Esta misma borla que encontramos pues desde esta visión del sol, esta borla, ¿no? Esta especie de corona incaica, solamente la podía llevar el inca o los descendientes incas. Y claro, ellos se retrataban de rodillas como católicos, ¿no? Incluso en sus cuadros, que el día de hoy se encuentran en Cusco, y que son estos que estoy mostrando, ¿no? Acá, estos son los nobles incas. Se retrataban con una cruz en la mano, ¿no? Así lo vemos a Alonso Chihuanto Painca, es este de la izquierda, vestido de inca, otra vez con la borla sobre su sien, y en la mano derecha está sosteniendo una cruz, porque era fiel católico y uno de los primeros bautizados en el Cusco. Y el que está a su derecha es Marcos Chihuanto Painca, que acá he transcrito lo que dice, ¿no? en el cuadro y cómo se presenta. Y dice, Inca caballero católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos. Y luego procede a describir pues todos sus títulos, ¿no? Cacique, todos los títulos que le dio España también. Porque España, como les había dicho, encuentra una civilización, encuentra que era un imperio, y por eso a los nobles incas les da títulos, les da beneficios, les da privilegios, bastante contrario a lo que nos han contado, ¿no? Que llegaron a matar y a esclavizar a los incas, cuando la evidencia histórica, pues aquí miren los cuadros, cómo vivían los incas en la época de España. De hecho, vivieron mejor que durante la República. En la República más bien perdieron todo esto. Pero acá quería resaltar que cómo se nombraban ellos, ¿no? Inca católico por la gracia de Dios y alférez real de su majestad. Está hablando del rey de España. Y no son los únicos cuadros. Encontramos toda una serie de cuadros en lo que es la serie del Corpus Christi de Cusco, en donde vemos pues la procesión, ¿no? Vemos el palio que está llevando la custodia y la Eucaristía, y está siendo acompañada por procesiones, pero estos que están en las procesiones no son españoles, fíjense, todos son cobrizos. Y entre ellos está el alférez real, el que lleva esta bandera con el estandarte es el alférez del Inca, o sea, son descendientes incas. Y en el caso de los que están abajo son cañaris, ¿no? Los cañaris de lo que es el día de hoy Ecuador, que eran el cuerpo de seguridad del Corpus Christi y que llevaban un aspa de Borgoña como bandera, ¿no? Lo cual me parece increíble, porque implica de que los naturales, ¿no? Los cañaris, también en Potosí se ha visto esta bandera. Los aymaras se identificaban con la cruz, con el aspa de Borgoña, con la cruz de San Andrés, que era la bandera hispana, que es la bandera que ha inspirado tantas banderas como la de Florida, que Florida era hispano, ¿no? De hecho, el nombre de Florida viene de la Pascua Florida. Y estaba mencionando de que había personas que nos escuchaban desde Miami. Bueno, busquen la bandera de Florida y van a ver que es una cruz roja.
inspirada en el aspa de Borgoña, en el aspa del Imperio Hispano. Igual acá vemos procesiones y los que encabezan la procesión es el descendiente del Inca, que lleva el sol en el pecho y el estandarte real. Como alférez real del Inca, como alférez del Inca, lleva el estandarte del rey de España, porque era el representante del rey en el Cusco. Y claro, por supuesto, están en procesiones católicas, ¿no? Porque eran fieles católicos. Aquí está el alférez del Inca presidiendo la procesión de Santiago, que es el patrón de España. O sea, no he encontrado mayor muestra de unión, de mestizaje cultural, que un Inca, un descendiente Inca, llevando el sol en el pecho y la borla del Inca en la cabeza, con el estandarte del rey de España, presidiendo la procesión de Santiago Apóstol. O sea, esa era la unión de mundos, que incluso en esa época de repente la entendían mejor que el día de hoy, que hemos caído en dicotomías, en dialécticas, de enfrentamiento, de colisión, que colocamos a los naturales, a los aborígenes como los enemigos, y los españoles los enemigos de ellos, ¿no? Como si fueran dos mundos enfrentados, cuando durante 300 años se unieron, entraron en sincretismo y formaron algo nuevo, que es lo que el día de hoy tenemos, pues, ¿no? Como la identidad de nuestros países hispanoamericanos. Es por eso que nosotros deberíamos llamarnos hispanoamericanos, ¿no? No latinoamericanos. Nosotros no hablamos latín. Nosotros hablamos español, somos hispanos. Y eso lo coloco en mi libro Los Incas Hispanos. Dicen, ¿cómo un inca va a ser hispano? Todo el que habla español es católico y es aliado del rey, es hispano. Entonces, con esos tres requisitos, hispano no significa haber nacido en España. Hispanidad no es algo cultural, no es geográfico porque está en todos los continentes. Hay hispanos en Filipinas, hay hispanos en África, hay hispanos en Europa, en América. Es el hablar español, el ser católico y el no caer en leyenda negra. Este cuadro de acá me encanta. Este cuadro de acá es muy especial. Es una procesión del Corpus Christi. Y vemos que en la cima del cuadro está la custodia con forma de sol, fíjense, ¿no? Como incluso el día de hoy, la gran mayoría de las custodias tienen una forma del sol brillando. Y justo debajo, si trazamos una línea debajo de la custodia, está la corona del Inca. Y claro, está el Inca, el alférez detrás, sin la corona, pero su siervo está colocando la corona en una almohadilla a los pies de Jesucristo. ¿Y qué es lo que están diciendo acá los descendientes incas? Colocan la corona del Inca a los pies de Cristo. Imagínense qué fuerte mensaje. Pero es que para ellos hacía pleno sentido, porque recordemos que ellos venían de una tradición de adorar al sol. Y no el sol que sale en la mañana y se esconde en la noche, al sol de soles, al Inti Vinti, al sol por encima del sol. Entonces, cuando ellos ven el Corpus Christi con la Eucaristía en una custodia con forma de sol, y le dicen los jesuitas, los evangelizadores, los dominicos, los franciscanos, dicen, mira, ese es Cristo. Entonces ellos les calza, les cuadra con lo que ya venían adorando desde hace siglos antes, ¿no? Con esta visión del sol que se le apareció a Pachacútec y le dijo que sujetaría a todas las naciones. Entonces para ellos, el recibir el evangelio que dice que Dios es luz, que dice que Jesús es la luz del mundo, que dice, ¿no?, que agradecemos a Dios que nos trae el sol que nace de lo alto, nos dice el evangelio de Lucas en el cántico de Zacarías,
para ellos cuadró totalmente y por eso aceptaron el Evangelio. Y claro, si además ellos representaron al sol en esta estatua, que era la más sagrada que estaba en el templo del sol, ¿no? Esta estatua que yo había mostrado, que es el resplandor del día, el punchao, que tenía el tamaño de un niño de 10 años, que era de oro puro, o sea, brillaba con la luz, que estaba vestido de inca, pero que además tenía un significado místico, porque en su interior había dicho que guardaba las cenizas de los corazones de los incas. Y claro, cuando llegan los evangelizadores católicos y les dicen que después de la muerte nosotros entramos en comunión con Dios, que es la comunión de los santos, para ellos lo relacionan, pero claro, por supuesto, nuestros incas están en comunión con el sol. Su corazón reposa dentro del interior del sol. Y eso los evangelizadores supieron conectarlo muy bien y supieron aprovecharlo para decirles, esto que ustedes creían es un anticipo que cobra plenitud con el evangelio y que va de acuerdo a la tradición de la iglesia. Porque recordemos que la iglesia habla de el semina verbi, las semillas del verbo, que el logos, el verbo, de hecho el logos es un concepto griego, es un concepto precristiano, es un concepto de Heráclito. Pero el logos, la verdad eterna, ha dejado huellas, ha dejado semillas en cada cultura, que de alguna manera cada cultura llega a un concepto de Dios que es imperfecto, pero que tiene sombras de la verdad, que no está totalmente equivocado. Y es por eso que nosotros encontramos estas coincidencias en la cultura incaica. Y los evangelizadores supieron reconocerle. Claro, cuando ellos dijeron, oigan, pero estos nobles, esta élite imperial adora al sol que guarda en su interior el corazón de sus gobernantes, pero ese es Cristo, esto es el cielo, esta es la comunión de los santos. Y es por eso que los jesuitas toman esta imagen, que miren, quiero que comparen la imagen que he hablado del punchao con la que sale en procesión durante la beatificación de San Ignacio de Loyola, que es el niño Jesús Inca. El 26 de junio de 1610, dice, entró el miércoles la parroquia al Hospital de los Naturales con gran estruendo de danzas y música, haciendo un regocijo que se usaba en tiempos del Inca Huayna Cápac, o sea, salieron el regocijo en fiesta, con música, con bailes, como en la época de los grandes incas, dice. Mudado a lo divino en lo del santo, o sea, pero estas danzas ahora eran en favor de San Ignacio de Loyola. Esta procesión recibió la Cofradía de Jesús, que está en la compañía sacando su niño Jesús en hábito de inca, vivamente aderezado y con muchas luces. Entonces, claro, sacan al niño Jesús coronado como inca. Un niño de la edad de 10 años, radiante como el sol, vestido de inca, con la mano en alto, en señal de mando, fíjense su mano derecha. Y claro, ¿cómo describen al punchao? Se puso la estatua del hacedor de oro del tamaño de un muchacho de 10 años, el cual era figura de un hombre puesto en pie, el brazo derecho en alto, con la mano casi cerrada y los dedos pulgares y segundo altos como persona que estaba mandando. La descripción de Cristóbal de Molina, y tenemos al niño Jesús Inca. ¿Qué te está diciendo? Esa imagen del punchao que tú adorabas era una figura en realidad de Jesucristo, que es la luz del mundo y que es rey y por eso está coronado, y lo coronaron como inca y en señal que está mandando.
y como un niño de 10 años. ¿Qué creen que pensaron las élites incas cuando veían esta imagen? Decían, pero es lo que nosotros hemos creído siempre. Entonces, fluye la conversión. Encuentran estas semejanzas y les permiten que abracen el Evangelio porque le encuentran coincidencias con lo que ellos ya creían. Y fueron ellos los que impulsaron la evangelización, ya les dije, fueron los que construyeron las primeras parroquias, las primeras iglesias, fueron los que presidían las ceremonias, las procesiones, fueron los más fervientes católicos, se llamaban Inca católico por la gracia de Dios. Y como dice un artículo de investigación que se llama Más vale un curaca que 100 frailes, pues te convertían masas de gente. Porque si se convertía el Señor, se convertían los súbditos. Eso lo sabemos desde la época romana. Lo mismo sucedía con los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se convertía Cornelio y toda su casa. Entonces, esto impulsó la evangelización y que el día de hoy los Andes, en general, todo el mundo andino, sea más católico que la misma España, porque existe mayor porcentaje de católicos, están más llenas las misas, las procesiones son impresionantes. En la procesión de Corpus Christi de Cusco salen 15 santos en procesión, o sea, toda la ciudad, cada barrio saca su propio santo y sale toda la ciudad en procesión, es masiva esa procesión. Entonces, hasta el día de hoy vemos cómo se ha enraizado el Evangelio gracias a encontrar a estas similitudes que los evangelizadores encontraron en las creencias previas y que fueron enlazadas con el mensaje de Cristo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice San José María Escrivá de Balaguer. Cuando llega al Perú, dijo una frase que creo que resume todo lo que he dicho y con lo que quiero terminar mi ponencia. Esto es el imperio del sol, pero ha de ser el imperio del sol divino. Y esa es, pues, la misión que tenemos hasta el día de hoy. Pues muchas gracias. Quedo atento si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Y agradeciendo acá este tiempo para poder conversar de lo que no nos van a contar en historia, porque esto, pero que lo vemos en la religiosidad, en el fervor vivo de nuestros pueblos, en las procesiones, en las iglesias, en las fiestas religiosas, y que eso no lo pueden tapar. Bueno, qué bueno. Bueno, primero que nada, felicitarle, estimado, por la disertación de este tema tan valioso. Y por allí nos pregunta Carmen Ugarte desde Puerto Rico, fiel oyente también, dice que dónde se pueden conseguir estas referencias. Sí, bien, bueno, a mí me fascinan todas esas imágenes también. Sí, bueno, para verlas en vivo y en directo habría que viajar al Cusco y encontrar, pues, ir en el Museo Inca, en el Palacio Arzobispal de Cusco, encontramos todos estos cuadros con los textos, las inscripciones. Pero, en resumidas cuentas, yo las he agrupado en mi libro Los Incas Hispanos. Entonces, el libro está en Amazon, así que a cualquier país que llegue a Amazon pueden buscar a Los Incas Hispanos y les va a contar toda esta historia que he contado, pero obviamente pues mucho más desarrollada y con más imágenes y con fuentes y con autores y de hecho en las últimas páginas coloco una larga lista de historiadores y autores a los que hago referencia. Qué bueno, excelente. Por aquí tenemos personas conectadas desde México, Ecuador, Nueva Orleans y Puerto Rico, que se han conectado el día de hoy. Así que les invitamos a los que están allí conectados a darle me gusta para que esta información tan valiosa, que como dice nuestro invitado, no nos las van a contar tan fácilmente.
es algo que es muy provechoso en estos espacios porque sabemos la riqueza que nos deja y sobre todo esa relación pues que existe con la evangelización, como desde pues nuestros antepasados ya existía todo este sentir de ser católicos, de defender pues nuestra religión, nuestro catolicismo. Por acá pregunta Carmen, ¿qué opinas sobre la introducción de la Pachamama como parte de la evangelización misionera de la Amazonía? Bueno, sí recuerdo esta imagen muy controversial que apareció en el Vaticano. El Vaticano creo que no dijo oficialmente que era la Pachamama. Creo que no tiene ningún sentido que sea la Pachamama, porque la Pachamama no es amazónica. Empecemos por ahí, ¿no? Si vamos a hablar de la evangelización de la Amazonía, los evangelizadores del siglo XVI, es cierto que tomaron elementos locales, autóctonos, ¿no? Como he dicho, la figura del sol de soles, el ordenador del universo, el punchao, que era el sol, y lo relacionaron a la religión católica y dijeron, el sol por encima del sol es Cristo, que es el sol que nos nace de lo alto, y sacaron una imagen del niño Jesús vestido como inca, al igual que el punchao. O sea, esto sí se ha hecho desde siempre, pero se ha hecho bien. O sea, no está mal buscar las semillas del verbo para evangelizar. Eso ha sido la historia de la evangelización. A ver, desde San Patricio en Irlanda, se hizo así también con los germanos, se ha hecho así en todo el mundo. Se ha hecho así en el Asia, en Japón, en la China, pero lo que no cuadra es cuando quieres meter un elemento ajeno a esa cultura. Y la Pachamama no es amazónica, la Pachamama es andina. No tiene nada que ver con los pueblos de la Amazonía, tenían otras deidades, tenían otros cultos, al agua. Era más importante el culto al agua que el culto a la tierra. Entonces la Pachamama no tiene nada que ver. E incluso en el mundo andino, como he mostrado, la Pachamama era una diosa menor, entre comillas, y ni siquiera tenían el concepto de diosa. Era un agradecimiento que se le da a la tierra como respuesta que nos da comida, ¿no? Pero ni siquiera pues encontramos el templo a la Pachamama, como si encontramos el templo al sol, el templo a Huiracocha, en Racchi, el templo a Pachacamac incluso, en el sur de Lima. Entonces, hablar pues de un culto a la Pachamama o poner la Pachamama como, no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, sería incluso mejor, ya, si quieren tomar estos elementos, tomen elementos que están mencionando, el Inti Pinti, el sol de soles, el sol por encima del sol, el Pachayachachic, ordenador de todo, del cosmos, que eran más importantes que la misma Pachamama y están más cercanos a nuestra religión católica que la Pachamama, que es un tema muy New Age y que creo que ni siquiera ha sido confirmado por el Vaticano que era la Pachamama. Creo que era una mujer embarazada simplemente. No vi un comunicado oficial que diga que esta es la Pachamama, lo cual hubiera sido un disparate porque la Amazonía no tiene nada que ver con la Pachamama, como dije, ¿no? Gracias, Rafael. Por acá comenta Sonia Guayasamín también. Mil gracias, porque en la antigüedad nos contaron de distinta manera y es una pena, pero hay que empezar, nosotros los católicos, a propagar esta verdad desde nuestras raíces. Gracias. Bueno, que lo estás haciendo, Rafael, y con toda esa bibliografía que ya también tienes, que pones a disposición. Qué bueno, porque es necesario. Yo digo que es urgente, es un trabajo que tenemos pendiente y hay que propiciar estos espacios para hablar también de estos temas, porque esto también tiene que ver pues con toda nuestra fe, con nuestra religión y todo lo que nosotros profesamos para hacerlo de la mejor manera, para hacerlo mejor en la defensa pues de nuestra fe, de nuestra religiosidad. Gracias. Bueno,
a usted por su tiempo, por estar acá con nosotros esta noche. Vamos a ver si hay algún otro comentario. Por acá le envía saludos desde el Ecuador. Saludos fraternos desde Quito, Ecuador. Es Sonia. También tenemos por allí personas conectadas desde México. Sí. Excelente. ¿Y cuáles son sus redes? Si puede mencionar sus redes también para que las personas puedan seguir. Para más información, tengo videos en donde hablo del tema, también desarrollo más bibliografía. Pueden encontrarme como Capitán Perú. Como Capitán Perú estoy en YouTube y en Facebook también como Capitán Perú. En Instagram como @Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Muy bien. Excelente, estimado. Excelente. Vamos a ver si el ingeniero Mario Rojas se conecta ya para ir finalizando. Vemos por acá que no tenemos ninguna otra pregunta. Encantado. Muchísimas gracias. No, siempre a su disposición en caso necesiten desarrollar algún otro tema. Claro que sí, claro que sí. Estamos en vivo y en directo, no se preocupe. Por aquí está el ingeniero Mario Rojas, que seguramente tiene algún comentario que hacer al respecto. Pues muchas gracias. Yo soy de Bolivia. Soy del Valle de Cochabamba, pero sí. Ay, tan lindo Cochabamba. Acabo de estar ahí en agosto. Precioso. Sí, me encanta. Pues la zona de Tiahuanaco. Tiahuanaco es muy impresionante y claro, hay la famosa Puerta del Sol y las mediciones tan precisas, cómo leer el horario y todo eso fue, pues claro, lógicamente muestra que fue el imperio incaico fue un imperio pues tremendamente avanzado, ¿no es cierto? Y lo sorprendente de la charla esta del día de hoy es cómo ellos lograron relacionar a nuestro creador con el Inti, pero el Inti del Inti, ¿no es cierto? Una cosa impresionante. Y todos esos cuadros que han mostrado realmente muy educativos. Yo estuve en Puno, pero desafortunadamente el horario que llegamos no dejaban entrar. O sea que algunas veces tienen algunos ciertos horarios que a uno lo dejan con sus ganas, ¿no? Pero sí que yo quedé muy impresionado también en Cusco, ¿no? En Cusco yo quedé muy impresionado con toda esa estructura y me daba la impresión de que, claro, el imperio español para tratar de alguna manera impresionar tal vez al imperio, a los descendientes del imperio incaico, tenían que construir cosas así también grandiosas, ¿no? Porque las cosas que construían ¿cómo se llama? Los emperadores en esa época daba la impresión que era una cosa grande, o sea que España tenía que mostrar algo más. Lo que sí, como bien decía Sonia Guayasamín, creo que es de Quito, Ecuador, comentaba que este tipo de información que has pasado, pues no necesariamente la conocemos y hay la tendencia de manipular la información, de hacer creer de la famosa despatriarcal, ¿no? Descolonización. Tratando de mostrar siempre de que hay desunión y sabemos de dónde viene todo esto, ¿no? Sí. Hay que dividir para gobernar, dicen algunos ideólogos, ¿no es cierto? Es la tendencia, ¿no? Además, la corriente es clarísima. Esto viene del materialismo y del materialismo dialéctico. Y es que, lamentablemente, todo el estudio de la historia ahorita en la academia tiene base materialista. Y la base materialista te va a ignorar todo el misticismo y toda la mítica y se va a trabajar sobre las relaciones de producción. Entonces, lo cual deja fuera todo este marco místico, mitológico, espiritual que estamos viendo, y es por eso que no se nos cuenta y más bien se les ve pues como una extrapolación de los cronistas, se les ve pues como una imposición, pero todo desde un enfoque muy materialista. Esa está muy clara, esa la explicación que ha dejado Rafael, y yo muy agradecido realmente porque como bien comentaban algunas personas, especialmente Carmen, que es la que está muy al tanto de todas las cosas,
realmente es una información que no la conocemos. Y como bien dices, quieres ver algo más, vas a tener que ir hasta Cusco, a Puno, llegar a esos lugares para poder conocer. Pero ahí necesitas llevar tu oxígeno separado. Lastimosamente ya para mí la altura ya no me trata muy bien. Entonces, bueno, pero ya he tenido buenos recuerdos. Un país muy lindo, Perú, somos hermanos. Y pues gracias por esta charla tan educativa, y pues les recomendamos que la promocionen entre sus amigos para que hayan otras personas que puedan conocer y ver, porque vale la pena que podamos nosotros informarnos de la verdad, porque solo la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Gracias nuevamente, Rafael, que Dios te bendiga. Muy bonita. Muchas gracias. Gracias. Bien, nos despedimos entonces. Gracias a todas las personas que están conectadas por allí y agradecen Rafael en los comentarios, qué excelente información, que gracias por su tiempo y por haber traído esta enseñanza tan valiosa para todos nosotros. Bien, nos despedimos. Les indico que para el próximo martes todavía tendremos una programación por allí lista para compartirla con ustedes. Los que puedan conectarse el próximo 24 de diciembre al mismo horario pueden hacerlo para que vean ese programa especial. Y de allí sí ya retornamos, Dios mediante, para el 2025 en enero. Una vez más agradecido, estimado ingeniero, por compartir su sapiencia con todos nosotros, por su tiempo, por dedicarse a preparar este material tan valioso y por interesarse en estos temas que de verdad hacen muchísima falta en nuestra actualidad. Bien, nos despedimos entonces. Muchas bendiciones, que tengan una feliz Navidad. Gracias, hasta luego, nos vemos.